32 y mientras el Congreso legisla, el gobierno está en modo huelga, en modo movilización. Se suma, Felipe, y esta es una mala noticia, FECODE se suma. ¿Por qué? Porque claro que tienen derecho, sí, es cierto, sí, hay un derecho a la protesta. Pero se van a unir a la huelga por lo que les acabaron el sistema de salud. No, Felipe, se van a unir a la huelga porque dicen que hay un trámite pendiente en el Congreso de una ley que los beneficia y por supuesto apoyando políticamente al presidente Gustavo Petro. El efecto colateral y directo, claro, son 9 millones de niños y de jóvenes sin clases los próximos miércoles y jueves de la próxima semana. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, y eso es lo que justo se está decidiendo a esta hora porque hay reunión del Comité Ejecutivo precisamente de FECODE, el sindicato de los maestros en Colombia, que ya tomó una decisión y es que van a salir a la calle, se van a sumar al paro nacional que fue ordenado y que está promovido por la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, para la próxima semana. Lo que explican desde FECODE a través de la circular número 37 enviada ayer a todos sus afiliados es que hay que sumarse al paro nacional, que será un paro de 48 horas el 28 y 29 de este mes, es decir, la próxima semana, con el efecto que ya sabemos precisamente para los niños. Lo que están definiendo en el Comité Ejecutivo será la manera de salir a protestar y hace parte de la coordinación de todos los movimientos, no solo centrales obreras, no solo sindicatos como este de maestros, sino también, recuerde usted, estudiantes, campesinos, afros, aprendices del SENA que han sido convocados al paro nacional de la próxima semana. Y se está mezclando esta decisión de FECODE de sumarse al paro nacional de 48 horas con la posibilidad de la huelga general, que ha sido la puerta que abrió el vocero de la CUT, que habló de una huelga nacional producto del hundimiento de la consulta y de estos trámites de las reformas, entre ellas la laboral, con la que ya hablábamos hace un segundo con la senadora Angélica Lozano. Recuerde que Ober Dorado, que es el vocero de la CUT, dijo que esa es una puerta abierta a la que están invitando a todas las centrales obreras, a los sindicatos, incluido el de FECODE, y también a estudiantes. Sumado a este panorama de paro nacional de la próxima semana, la puerta abierta para una huelga nacional, hay también movimiento y decisiones en las universidades del país. En el caso de Cali, en la Universidad del Valle, siguen las protestas. Allí, Ricardo, protestas que son por la muerte de la estudiante en la sede de Palmira hace 2 semanas. En Medellín, en la Universidad de Antioquia, ya se hizo la asamblea de estudiantes y esperan instrucciones, llamados del gobierno de cara a lo que va a pasar la próxima semana. Y finalmente, la situación es otra en el caso del Atlántico. En la Universidad del Atlántico siguen las protestas, siguen las reuniones estudiantiles, en ese caso por el rechazo de una posible reelección del rector. Allí le están pidiendo al presidente Petro su intervención, lo que significa, Ricardo, que se está juntando todo, se está sumando FECODE al paro nacional, sigue el ambiente de huelga nacional y comienzan las reuniones estudiantiles en las universidades públicas de cara a la próxima semana. Camila, gracias. Y comienzan los bloqueos espontáneos o tal vez no en carreteras del Valle, en carreteras de Santander. Un ambiente de anomalía que es muy curioso, Luis Ernesto, porque no recuerdo una huelga que se haya promovido por el gobierno en contra de qué. Las huelgas, recuerdo yo que siempre han sido promovidas, o los paros han sido promovidos en contra de los gobiernos, y aquí lo que tenemos es una situación completamente atípica, pero un gobierno convocando una huelga, pero además ¿con qué sentido si el Congreso está a punto de sacar adelante una reforma que ellos promovieron, que es la reforma laboral? Pero Ricardo, es que mire, aquí hay una gran confusión, comenzando por el ministro del Interior, que no tiene ni idea que es una huelga, porque recuerde ese chat que se filtró donde él le pregunta al presidente cómo se convoca la huelga. Sí. Y es una usurpación realmente de esos derechos que están diciendo defender, de los derechos colectivos de los trabajadores, a convocar a través de sus centrales obreras, a través de los sindicatos, una huelga cuando están en el marco de una negociación. Eso está regulado por la ley, por el Código Sustantivo del Trabajo. Cuando están en una negociación, el pliego de peticiones y demás, y el proceso no avanza, ellos tienen todo un procedimiento reglado por ley para convocar una huelga, es decir, para decir, no vamos a trabajar, y no vamos a trabajar mientras se negocie, como mecanismo legítimo de presión que ampara la ley. Eso es una huelga, y la huelga la pueden convocar las centrales obreras, pero hay que decirlo con claridad, en Colombia
el nivel de sindicalización está cercano al 4%, eso quiere decir que de todos los trabajadores formales solo el 4% está sindicalizado, pero el grueso de esos sindicalizados están en el sector público, los maestros, FECODE. En el sector privado una huelga general como la que han mencionado y ha dicho el mismo presidente en sus discursos, implicaría básicamente que los ciudadanos salen a tanquear el carro y no consiguen gasolina porque no hay quien trabaje. Salen a comprar mercado y entonces los sindicatos del Éxito o de los distintos supermercados supuestamente están parando. Eso es una huelga general. Aquí no hay ninguna huelga general posible. Aquí lo que está haciendo el gobierno es convocar a las movilizaciones de siempre, pero con un ingrediente adicional: movilizaciones con bloqueos, movilizaciones con cese de actividades. Y yo la verdad creo, Ricardo, que eso le puede resultar siendo un boomerang al gobierno, porque, insisto, como usted lo dice, las huelgas las convocan los trabajadores para protestar o la ciudadanía para protestar y reclamar algo contra el gobierno. Aquí los profesores paran para reclamarle ¿qué a quién? Básicamente paran para hacerle campaña y para fortalecer, digamos, al gobierno en sus consignas. Es legítimo que el sindicato de maestros haga eso, claro que es legítimo, pero eso ¿en qué termina? En que el malestar que genera el cese de actividades, por ejemplo, de maestros o de servicios esenciales que son prestados por funcionarios públicos. Piense, por ejemplo, usted en Migración Colombia, si no van a trabajar entonces para los procesos de migración en los aeropuertos, en fin, todos los servicios esenciales. Imagínese usted que dejaran de funcionar no 2 días de manera simbólica, sino que pararan por semanas. ¿Usted a quién cree que se le sube el agua al cuello? ¿A los empresarios? No, al gobierno. ¿A los medios de comunicación? Al gobierno. Se le sube es al gobierno. Señores, entonces, pues yo creo que eso lo tienen que manejar con cuidado. Los ciudadanos además, diciendo, señores gobierno, solucionen la huelga que ustedes mismos convocaron. No, ¿vamos a llegar a ese nivel de locura? No, y como mencionaba Camila, el tema de los estudiantes de las universidades públicas, me parece increíble que pretendan instrumentalizarlos también, porque es que lo que alertó precisamente la Contraloría General de la Nación el día de ayer fue el déficit que tienen las universidades y la crisis financiera que están enfrentando en este momento, sumado eso al pago retrasado de los estímulos a los mejores estudiantes. O sea, los programas como Serpi lo paga están completamente rezagados. Adicionalmente, el ICETEX en proceso rampante de marchitamiento. Entonces, ¿por qué van los estudiantes de las universidades públicas a ser instrumentalizados por el gobierno para generar arengas políticas cuando han sido los más perjudicados con este gobierno? Sí, ese es un punto, Ricardo. Aurelio. Y otra cosa que yo no estoy seguro que las mayorías de los sindicatos estén apoyando la convocatoria a la huelga, el apoyo al gobierno. Ricardo, tengo aquí ante mis ojos la encuesta que está realizando la ADE, la Asociación Distrital de Educadores, tal vez la principal filial de FECODE, tiene más de 35.000 maestros, sobre si usted está de acuerdo o no con el paro de FECODE en defensa de la consulta popular. Y van ganando los de no con 1.900 votos contra los de sí de 1.400 votos. Yo no sé si FECODE va a tirar el paro respetando la autonomía de sus sindicatos filiales o no. Ese es un resultado que me acaban de mandar desde hace 2 minutos. Y constantemente en el transcurso del desarrollo de esa encuesta, los maestros y las docentes que han votado por el no van superando a los del sí. Pero más allá de esto, si FECODE al final de cuentas, si el gobierno se mete en ese paro y si va a tener respaldo efectivo o no de las bases sindicales, estará por verse. La huelga general del chat de Benedetti y Petro. Yo descreo mucho de las ponencias consensuadas, ¿sabe? A mí las ponencias consensuadas no me gustan. No me gustan porque la democracia es precisamente el debate entre las distintas posiciones e infiero por lo que pero dijo ha habido debate. La senadora Angélica Lozano, pero fíjese usted que yo infiero, repitió más de 4 veces lo que viene de la Cámara, lo que viene de la Cámara, lo que viene de la Cámara, y lo que viene de la Cámara no es bueno para los trabajadores. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que a los trabajadores de plataformas y no sé, de servicio doméstico los traten de ahora en adelante como independientes de tiempo parcial y se empiecen a pagar la seguridad social por debajo del salario mínimo como se venía estatuyendo. O qué pasó, por ejemplo, con la famosa protección de estabilidad reforzada
a los trabajadores con enfermedades. Es decir, es que aquí también no se nos olvide que detrás de del gran debate del recargo nocturno, del recargo festivo, hay otra serie de disposiciones y de leyes que, a mi modo de ver, y lo he dicho y lo he escrito, son lesivas para los trabajadores. O sea, tocará escardar en esa ponencia consensuada los famosos diablillos que se meten allí porque echa la ley, echa la trampa. Yo hago una última pregunta. La reforma va a derogar la ley 2101 del 2021 que permite acordar la jornada entre patronos y trabajadores, entre empleados y empleadores a su arbitrio sin que cause los recargos, porque ese mico queda ahí metido. Pero Aurelio, ¿por qué no le gusta el consenso? ¿Qué le parece malo del consenso? Porque este tipo de cosas quedan tapadas. Es porque este tipo de cosas no salen a la luz pública y después cuando van los trabajadores a hacer un alegato, no, es que en la reforma laboral se aprobó en el artículo tal cosa y tal otra. No, el debate debe ser para que todo salga a discusión, todo salga a flote, todo aflore y realmente sepamos qué hay detrás de esos 70 y tantos artículos, que bueno, hay 3 o 4 muy sensibles, pero y en los otros 67 de pronto termina dándonos una sorpresa la senadora Aida Bella con ponencia alternativa, que de pronto lo convenza más a su señoría don Aurelio. 8:43 minutos, don Andrés. La huelga general no va a ocurrir, Ricardo. Es decir, por más que haya protestas, por más que haya movilizaciones, algunas de ellas bastante predecibles, ¿no? Las de las universidades públicas, las de FECODE, etcétera. Huelga general significa una parálisis general del país. Es como lo que ocurrió en Francia en las protestas de mayo del 68, que las centrales sindicales convocaron una huelga general y eso significa que el comercio está completamente cerrado, las fábricas paran, no hay transporte ni aéreo, ni terrestre, ni de ningún otro tipo. No funciona, no hay educación, no hay absolutamente nada, el país completo está paralizado. Claro, un evento de semejante naturaleza sí tiene un impacto político muy, muy fuerte. Y al mencionarlo, digamos, o al invocar este tipo de parálisis, yo creo que tanto el presidente Petro como el presidente de la CUT y el secretario general de la CUT están pensando en, digamos, es una ensoñación de una movilización de unas dimensiones que yo francamente no creo que vaya a ocurrir en Colombia por muchísimas razones. Entre ellas una que mencionaba Luis Ernesto, y es que la sindicalización en Colombia es tan baja que uno no podría simplemente pensar que las centrales obreras, CUT y CGT, van a dar una orden y el país entero se paraliza al día siguiente. Entonces, mire, esto va a ser una cosa muy interesante la próxima semana porque el gobierno está asumiendo un riesgo alto, es decir, si finalmente la convocatoria a estas marchas, si finalmente, digamos, ese llamado a la parálisis resulta ser débil o resulta tener una respuesta más o menos magra, como decíamos ayer por acá, pues entonces el mensaje político para sí mismo es complicado, es delicado, porque significa que su capacidad de movilizar esas bases que se presume están todas firmes y disciplinadas con el gobierno, pues no es tanto. Insisto, huelga general, de lo que están hablando es una parálisis total de las actividades de un país que ha ocurrido en otras partes, en otros lugares y en otros momentos históricos, pero que yo no veo en Colombia las condiciones actualmente para que suceda. Hablando de huelgas generales, Andrés, huelgas generales en Francia, por ejemplo, pero también en Venezuela. Y son huelgas y han sido huelgas que convocan los empresarios y suman a los trabajadores en contra de los gobiernos. Por ejemplo, Santiago, hubo una huelga muy, muy dura en Venezuela durante 2 meses contra Hugo Chávez a finales de 2002, si no recuerdo mal. Sí, Ricardo, fue entre diciembre, el 2 de diciembre de 2002 comenzó y terminó el 31 de enero del 2003. Fueron 2 meses completos de aquel paro general, que en principio era por día, era un día tras día, y luego en ese diciembre, luego de abril 2002, cuando Chávez había salido, en diciembre de ese año, le convocan un paro que fue un día, luego otro día, y luego fue indefinido y duró hasta finales de enero del 2003. Y sin embargo, aún así, Hugo Chávez se mantuvo en el poder. En España también, Enrique, hay huelgas generales en democracia, pero siempre contra el gobierno, Enrique, nunca con el gobierno. Sí, claro, es que si una huelga la convoca el gobierno, contrasentido. eso es
aquí se llama un paro patronal, eso no tiene sentido. Es como si un empresario convoca una huelga. Las huelgas se hacen contra los patrones o contra el gobierno. Aquí hay una tradición de huelgas generales. Yo creo que la más destacada seguramente fue la del año 88. Se convocó por los principales sindicatos, por las comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores, contra un gobierno de Felipe González. Y ahí, como contaba Andrés Mejía, digo fue la más importante porque ahí sí hubo un momento en que la televisión española se fue a negro, cesaron las emisiones de radio y el país se paralizó completamente. Pero ojo, aquí las huelgas generales han costado, por ejemplo, el freno de reformas laborales o la dimisión de ministros. Han sido asuntos serios cuando los sindicatos también tenían más músculo, un músculo que no tienen ahora, Ricardo. Y en Colombia, Felipe, me recuerda a un oyente, una huelga general muy dura que terminó sacando del poder en su momento al presidente de la República. Pues es que ese es el famoso paro nacional del año 57. Claro. Que tumbó al dictador Rojas Pinilla. Así es. Entre otras cosas, pararon los sectores que acaban de mencionar Andrés Mejía, y es para el sector bancario, para el sector aeroportuario, pararon las aerolíneas, pararon las grandes empresas, pararon los supermercados y se cayó a los 3 días. Entonces yo no entiendo qué está convocando el presidente Petro. El 10 de mayo del 57, esa huelga general que no se nos olvide, siempre pues yo creo que sería un absurdo que haya una huelga general, entre otras cosas, Ricardo, porque equivaldría a decir que la clase media está marchando en contra de la clase media, porque aquí ya va quedando claro que los ricos se la van a, y no se va a usar este adjetivo, se la van a zampar toda, este verbo, toda la reforma laboral como la quería el gobierno, ya lo han dicho, las grandes empresas del país, 1.100 empresas que tienen más de 200 empleados, que es la misma definición de gran empresa, van a asumir los recargos tan y como vienen, y sobre todo el punto de la jornada nocturna desde las 7 de la noche con un recargo del 35%, que es exactamente lo que quería y lo que aprobó la Cámara de Representantes. Los ricos se la van a zampar toda, los que no van a ser pues los pequeños y los medianos empresarios, para los cuales efectivamente la ponencia de las próximas horas que se va a radicar pues va a tener un cambio en ese recargo nocturno. Entonces sería como FECODE, la CUT, la CGT marchando en contra del panadero, de la peluquera, del dueño de una miscelánea. Digo, eso no tiene ningún sentido, sería un absurdo total, y por eso tampoco creo que exista y que haya lugar a una huelga general, tal y como lo dice Aurelio, pues muestran las propias encuestas internas entre los miembros de esas asociaciones sindicales y obreras. 8:49 minutos. A propósito, Hugo Mario, hablando de este ambiente que se busca crear por parte de algunos sectores, de bloqueos, de anomalía. Está bloqueada la vía panamericana entre Popayán y Pasto. Ahora todos protestan y todos bloquean. Campesinos del Patía protestando por el mal estado de las vías. Hugo Mario. Así es, Ricardo, un grupo de campesinos ha salido esta mañana a la vía panamericana y está bloqueando el tramo entre Popayán y Pasto. Están reclamando la presencia de Invías en este sector del departamento del Cauca para que repare vías terciarias. También hay concentración de campesinos a esta hora, Ricardo, en el Cairo, zona rural de Cajibío, al lado de la vía panamericana, entre Popayán y la ciudad de Cali. Allí hay 5.000 campesinos que están advirtiendo que si en las próximas horas no llega una comisión del gobierno también para escuchar sus problemas sobre conflicto armado y tierras, además de vías, pues van a bloquear la carretera que es la más importante del suroccidente del país. Así lo confirma María Palechor, líder comunera de El Cajibío. Que aquí se atenderá el día de mañana la tercera asamblea permanente para que la nación, en cabeza de la Dirección Nacional de Invías, la Unidad para las Víctimas y todas las instituciones, incluido la Gobernación del Departamento del Cauca, le dé respuestas de fondo a esa comunidad que después de 40 años de abandono, hoy han decidido la movilización como constructores de paz. Bloqueada entonces la vía panamericana entre Popayán y Pasto y advertencia de posible bloqueo en la misma vía panamericana entre Popayán y Cali, de acuerdo a lo que dicen los campesinos. Estás escuchando Blue Radio.